Corea está horrorizada por un crimen atroz. Ocurrió en la ciudad de Daejeon, en el centro del país. Una maestra de 48 años asesinó a puñaladas a una niña de 7 años dentro de una escuela primaria. Por supuesto, la conmoción es enorme, que está generando debates y cuestionamientos sobre la seguridad en centros educativos y manejo de problemas de salud en el sistema escolar. A las 4:30 de la tarde del lunes 10 de febrero, el conductor del autobús que debía llevar a Kim Han-el a su academia de arte se preocupó al no verla en el punto de encuentro y notificó a la escuela. A las 4:50 p.m., la escuela contactó a sus padres para informarles que la niña no estaba en el lugar donde debía esperar. A las 5:15 de la tarde, su madre denunció su desaparición a la línea de emergencia 112 y rápidamente la policía ingresó a la escuela y encontró en una sala de audiovisuales a la niña inconsciente con heridas en los hombros, la cara y las manos, junto a una sospechosa en un principio, una maestra de 48 años que presentaba heridas en el cuello. La maestra fue encontrada consciente y el hecho de que tenía a la niña las manos con heridas podría ser una señal de que intentó defenderse. Ambas fueron trasladadas al hospital. La niña fue declarada muerta a las 7 p.m. Por otra parte, la maestra admitió el crimen antes de su operación y declaró que estaba irritada después de que el subdirector de la escuela le prohibiera enseñar. Según declaraciones de la policía, la pequeña había estado sola en la escuela después del horario habitual, lo que pudo haber facilitado el crimen. La docente había estado de licencia por problemas de depresión desde el 9 de diciembre pasado, supuestamente era por 6 meses, pero regresó el 30 de diciembre, o sea, en menos de un mes, porque el médico consideró que estaba en condiciones para trabajar. La Oficina de Educación afirmó que están obligados a permitir el regreso de los docentes cuando presentan un certificado médico. Y según registros, ella había estado recibiendo tratamiento psiquiátrico desde 2018. Lo que sí, no existía una relación previa que se conozca entre la docente y la víctima. Además, se reveló que la maestra había mostrado comportamientos violentos días antes del crimen. 4 días antes del asesinato, según testigos, ella estaba en su escritorio en una posición encogida y cuando una colega se acercó para preguntarle si estaba bien, la maestra le torció el brazo violentamente, lo que provocó que otros docentes tuvieran que intervenir para detener la agresión. Pero esto no es todo. El día anterior al episodio de la colega, destruyó una computadora en la escuela porque el sistema no cargaba rápidamente. Bueno, posteriormente la escuela habría informado a la Oficina de Educación sobre el comportamiento violento de esta mujer y sugirió separarla de los estudiantes. De hecho, el día del crimen, según algunas fuentes, 2 supervisores de la Oficina de Educación visitaron la escuela, pero no notaron que estuviera ella en un estado emocional inestable. La maestra fue operada y está en observación. Ella confesó el crimen a las 9 de la noche del mismo día. Declaró que no tenía un objetivo específico y que planeaba morir junto con un estudiante. Dijo, no importaba cuál niño fuera. Pensó que atacaría a la última persona que quedaría en la escuela, sin importar quién fuera. Contó que atrajo a la víctima al aula ofreciéndole un libro para luego atacar. Tras apuñalar a la niña, habría intentado autolesionarse, pero las heridas no pusieron en riesgo su vida. En realidad, pareciera que cuando llegó la abuela de Han-el a la escuela, vio a la maestra y le preguntó si había visto a su nieta, a lo que esta docente le respondió, la niña no está aquí. De modo que se infiere que en un principio ella no tenía signos de autolesión y que podría haberse autolesionado tras ser descubierta. Bueno, todo es hipótesis, sujeto de investigación. Según la policía, esta mujer compró un cuchillo en una tienda a 2 kilómetros de la escuela y condujo hasta el lugar del crimen. Además, el salón audiovisual donde ocurrió el asesinato suele estar cerrado con llave y las llaves se guardan en la oficina de los docentes, a lo que ella claramente tuvo acceso. Las autoridades han solicitado una autopsia a la niña y continúan investigando los dispositivos electrónicos de la maestra. También han solicitado una orden de arresto y han iniciado un proceso para registrar su residencia. Los investigadores planean interrogarla nuevamente una vez que se recupere, ya que los médicos han recomendado al menos 48 horas de atención médica antes de continuar con las pesquisas. La policía lo que intenta esclarecer es cómo seleccionó a su víctima, por qué usó la sala audiovisual como lugar del crimen y si hubo planificación previa del asesinato. También su estado emocional.
su comportamiento tras regresar al trabajo. Por supuesto, los padres de Kim Han-il están devastados y están exigiendo respuestas por parte de las autoridades educativas y gubernamentales. Su padre pidió que en las notas se incluyera la frase Han-il, los adultos te fallamos. Perdón. El padre dijo que siempre le había enseñado a su hija que debía desconfiar de extraños, salvo los maestros. Contó que el sueño de Han-il era ser artista de K-pop. También el padre pidió la creación de una ley llamada Han-il para evitar que algo similar vuelva a ocurrir. Se formó un altar conmemorativo frente a la escuela donde la gente deja flores, peluches y notas en memoria de la niña. La indignación también se ha extendido a la opinión pública, que ha criticado duramente la falta de acción por parte de la escuela y el gobierno. En redes sociales, miles de personas han exigido reformas en la gestión de personal docente y mejoras en las evaluaciones psicológicas para prevenir casos similares en el futuro. La Unión de Trabajadores de la Educación de Corea exigió una investigación completa para garantizar que las escuelas sean seguras para los estudiantes. El ministro de Educación anunció que se implementarán medidas para evitar tragedias similares y convocó una reunión de emergencias con superintendentes educativos y declaró un periodo de condolencias hasta el viernes, cerrando la escuela durante toda la semana y ofreciendo apoyo psicológico a los estudiantes de la ciudad. Las autoridades también están considerando revelar la identidad de esta maestra. Se espera que la mujer sea procesada por asesinato y que las indagaciones continúen en los próximos días para determinar su grado de responsabilidad y fallas en el manejo de su condición mental. Este caso ha abierto un fuerte debate en Corea del Sur sobre la seguridad en las escuelas. La familia de la víctima sigue exigiendo justicia, por supuesto, mientras el país observa de cerca cómo se desarrollará el proceso judicial contra esta maestra homicida. Cuídense, porque son muy valiosos o valiosas. Nos vemos en la próxima. 다시 만나요.